Uno de los hombres más ricos del mundo y también creador de una de las redes sociales con mayor número de usuarios sufrió una importante caída en bolsa el día de ayer. Una caída sin precedentes, estamos hablando de cerca del 26%. Y están surgiendo muchos titulares de noticias como este: castigo récord, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los usuarios? ¿Por qué las acciones están cayendo? Meta, la propietaria de estas dos redes, registra una de las peores caídas en Wall Street. Y aquí podemos observar el crecimiento que ha tenido el valor de la acción en la última década, claro, con su volatilidad, pero 2020 y 2021 registraron un importante crecimiento. Alcanzó el precio de $384, pero en estos días fue la mala noticia de la caída del 26.44%. Para aquellos que invirtieron en esta acción antes de la pandemia, incluso tuvieron rendimientos muy interesantes por arriba de los índices de referencia como el Standard & Poor's. Y aquí lo vemos, línea azul el desempeño de la acción de Facebook y la línea naranja el resultado de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en bolsa. Y hay muchas preguntas: ¿qué fue lo que sucedió? ¿Esto es una crisis o podría representar una oportunidad? Hoy cualquiera puede comprar desde una casa de bolsa acciones de esta empresa de Meta Platforms o Facebook con un costo aproximado de $4,836 al momento de grabar este video. Vamos a analizarlo con detalle y al final te cuento qué haré yo con esta acción y mi portafolio. Para empezar, este reporte de Hootsuite me parece muy interesante. El número de usuarios en redes sociales en el mundo continúa aumentando en general. Aquí lo vemos desde el 2012 hasta el 2022 y fíjate, hablamos de 4.600 millones de personas activas usando redes sociales. Y entonces, a mayor número de usuarios, las empresas relacionadas al mundo de redes pueden tener mayores fuentes de ingresos. Claro, hay que recordar que Meta también tiene Facebook, Instagram, WhatsApp y tiene varios negocios asociados que ahorita vamos a ver. Pero también en ese mismo reporte nos ponen este ranking. Cada vez hay más competencia. Si bien Facebook es la que tiene un mayor número de usuarios, también tenemos en segundo lugar competencia fuerte con YouTube y en el sexto lugar con TikTok. Y si entras a la página de relación con inversionistas de esta compañía, ves números bastante fuertes. Por ejemplo, más de 200 millones de negocios registrados, más de 100,000 millones de mensajes intercambiados todos los días, más de 1,000 millones de historias subidas todos los días. Hablan de que tienen más de 80 oficinas en el mundo, 18 centros de datos con energías renovables. Incluso puedes encontrar en esa página la historia cronológica desde el 2004 que nace la compañía hasta la fecha de cómo han ido evolucionando los diferentes negocios. Y yo aquí te voy a facilitar un resumen de la historia de esta compañía para tener el contexto del crecimiento y ahora de esta caída que ahorita vamos a ver. Y bueno, aquí tienes la historia. Cuánto tiempo se tardaron en alcanzar los 500 millones de usuarios, los 1,000 millones, las adquisiciones que hicieron en 2011 con Instagram, 2014 con WhatsApp y de forma reciente en octubre del 2021 el cambio a Meta por el tema del metaverso. Que de hecho esta fue una de las grandes apuestas de la compañía anunciadas hace unos cuantos meses cuando la anunciaron, tanto esta acción como otras relacionadas, incluso criptomonedas relacionadas al mundo del metaverso, tuvieron un importante crecimiento. Y en pocas palabras es el uso de avatar, el uso de realidad virtual, de un ecosistema donde puedes tener reuniones, videojuegos, comercio, interacción a través de este ecosistema creado virtual llamado metaverso. Y hay toda una conferencia donde te explica que vas a poder crear tu avatar virtual, que vas a poder tener reuniones de trabajo o con amigos en este ecosistema. Incluso habla de la práctica de deportes con personas que no están presencial contigo, pero a través de esta realidad virtual y metaverso. Menciona que también está muy orientado a temas educativos, por ejemplo aquí al aprendizaje de medicina. Y algo curioso es que si entras a su página, la conferencia de prensa que dieron por los resultados, vas a encontrar en las primeras líneas un comunicado como este, donde te mencionan que a juicio de su director, de su CEO, tuvieron resultados sólidos y que invirtieron y continúan creciendo en áreas importantes como realidad virtual, como el e-commerce, como la parte de Reels. En su reporte te empiezan a dar datos del número de usuarios activos tanto diarios como por mes y es un número bastante impresionante, 3.59 billones, o sea, miles de millones. También te hablan de que han crecido en cuanto a la publicidad un 13% y el costo de la publicidad también un 6%. Y entonces, si tienen estos datos, estos resultados, ¿dónde estuvieron los problemas? Y es una crisis, es una oportunidad. Causa de la caída del 26% en las acciones de Meta.
¿Es una oportunidad? Cuando te metes a detalle en los números, empiezas a ver algunas conclusiones y resultados de lo que está sucediendo. Aquí estamos viendo la evolución en los últimos trimestres de los usuarios activos promedio mensual. Y fíjate cómo trimestre tras trimestre tenían un crecimiento, pero en los últimos resultados se está aplanando el crecimiento de usuarios. Y aquí alguien puede decir, claro, pero es una red social ya demasiado grande, que ya tiene tantos usuarios que es difícil que continúe con los ritmos de crecimiento que tenía antes. Aunque también a la par tenemos que observar el crecimiento de algunas redes que son más recientes, que están creciendo y alcanzando tal vez no los mismos números, pero en ritmos de crecimiento sí van bastante acelerados. Por ejemplo, en un reporte más detallado, aquí estamos viendo los usuarios activos diario que tiene información en millones y vemos que en algunas geografías tuvieron un decremento, por ejemplo en la zona de Estados Unidos y Canadá y en la zona del resto del mundo, si bien Asia Pacífico y Europa sí tuvieron un crecimiento. Aunque también quiero que veas esta gráfica que lanzaron, los ingresos promedio por persona, es decir, de todos los ingresos en ventas que tuvo la compañía dividido entre el número de usuarios que tiene, tuvieron un crecimiento en el último trimestre. Así es, aunque se escuche feo, al final por eso es gratis, porque hay ingresos por publicidad y entonces pues van cuantificando cuánto se vende en publicidad, cuántos usuarios hay para sacar este tipo de métricas. Y ahora quiero que prestes mucha atención porque esto que vamos a ver te va a servir no solamente para analizar este caso, sino para poder analizar otras oportunidades, otras acciones en general, de qué datos tenemos que observar y por qué el mercado está castigando tanto esta acción. Lo primero que suelo hacer es analizar las ventas que ha tenido la compañía, es decir, los ingresos en este caso por la publicidad. Fíjate cómo en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento importante. De hecho, para 2020 comparado con 2021, el crecimiento fue cercano al 37%. Y sí, como te diste cuenta, esta empresa en 2020 y 2021 creció bastante en sus ventas. Al final, más usuarios utilizando las redes, mucho tiempo conectados también por la situación que estamos viviendo, y entonces tuvieron más ingresos por publicidad. Después vale la pena analizarlo por trimestre, ya no por el acumulado de todo el año. Y fíjate aquí cómo tengo la evolución de color amarillo del trimestre que terminó en septiembre del 2020 contra el del 2021, un crecimiento muy importante del 35% en ventas. Pero si comparamos el trimestre del diciembre del 2020 contra el trimestre del diciembre del 2021, tuvieron un muy buen crecimiento, pero ya no tan acelerado como el anterior. Y hasta aquí muy normal podrías decir, oye, bueno, sí, el crecimiento no fue tan bueno como el anterior, pero tampoco fue nada mal, un crecimiento de casi el 20%. Pero bueno, se empieza a notar un cierto decremento, pero también hubo un comentario muy importante que hicieron en su reporte. Este comentario que estás viendo aquí en pantalla fue uno de los que preocupó a muchos analistas e inversionistas en el mercado. Vamos a analizarlo. Estiman que para el primer trimestre del 2022 el crecimiento en ventas sea entre el 3 y el 11%, ya no de los 20 a 30% de crecimientos que nos tenían acostumbrados, y menciona una cantidad entre 27 y 29 mil millones. Si eso lo pasamos a la gráfica que ahorita veíamos de las ventas trimestrales, y la última columna que te estoy agregando es el promedio de lo que dijeron, entre 27 y 29, pues vamos a poner 28 mil millones. Si eso sucede, va a representar una caída del 16% en las ventas trimestrales comparado con el cierre del año. Y justo aquí es donde estuvo gran parte de la preocupación. Se empiezan a desacelerar los resultados y también avisan que se van a normalizar a un crecimiento del 3 y el 11%, que no es malo, pero traían crecimientos muy interesantes. Incluso hablan de ciertas causas asociadas a este efecto: mayor competencia con otras redes, cambios en políticas de Apple que pueden afectar también el tema de la publicidad, el tema de la inflación que se está viviendo en todo el mundo y un impacto en la cadena de suministro. Al final, ellos dependen mucho, los anunciantes, de que tengan productos para vender, y dado lo que ha pasado en el mundo, algunos vendedores no tienen suficiente materia prima o suficiente producto para vender, y eso afecta también la publicidad. La realidad es que el castigo en el precio fue bastante importante. Si vemos otras métricas muy relevantes, por ejemplo, la utilidad neta de la compañía, esta información en la que estamos viendo está en millones de dólares, pues fíjate el crecimiento 2019, 2020, 2021, cerca de un 35% más en utilidad neta
gráfica comparado con el año pasado. Otro indicador importante, la utilidad por acción, el earning per share, como vemos en los últimos años, pues ha crecido también a raíz de que han ido recomprando acciones, pero también el crecimiento en las utilidades que veíamos. Y quiero que prestes atención en estos datos, los márgenes de rentabilidad, el ROE, estos indicadores que vale mucho la pena observar. Y fíjate, son márgenes bastante interesantes. Estamos hablando de un margen neto del 33.4%, un ROE del 31%, un margen bruto del 80%. Y si tú apenas estás empezando en este mundo, no te sientas abrumado por esta información. Al final son indicadores que hemos aprendido a analizar a través del canal y son bastante interesantes y son bastante buenos en general. Y la realidad es que estuve analizando muchos indicadores. Por ejemplo, otro que también siempre analizo es si tienes suficiente efectivo, inversiones de corto plazo, activos de corto plazo, que es la gráfica verde, y lo comparé con las deudas y los pagos que tienen que hacer en el corto plazo para ver si tiene algún problema de liquidez, y tiene 3 veces un poquito más para cubrir las deudas. Y finalmente, un indicador de evaluación, el famoso price to earnings, cuántas veces estás pagando por las utilidades por acción. Si hubieras comprado la acción a finales del año pasado o a mediados, hubieras pagado entre 23 y 26 veces. Ahora con el nuevo precio está en alrededor de 17 veces. Y bueno, vamos concreto de todos estos indicadores y todo lo que hemos revisado, cuáles son las conclusiones que yo tengo. Primero vamos a analizar algunos de los datos que vimos que son positivos. Por ejemplo, las ventas crecieron contra el año pasado, incluso contra el trimestre anterior, en números interesantes. Contra el año anterior 37%. Tiene un ROE alto del 31%, tiene buenos márgenes del 33%. La evaluación ahorita está mucho más atractiva comparado con lo que estaba antes, obviamente. La vertical del metaverso, que si bien va a faltar yo creo que varios años incluso para la maduración, pero bueno, ya está en esta carrera de entrar en el metaverso. Y bueno, hoy el costo tiene un precio aproximado de $233 con diferentes métodos de evaluación, que hay muchísimos. El rango que he visto de diferentes expertos y algunos que yo he realizado se encuentran entre el $264 y $360 por acción. Y ahora también vamos a ver lo malo, hay que ponerlo todo en la balanza. Por una razón tuvimos esta caída, el mercado está castigando este precio y fue una caída sin precedentes muy fuerte, cercana al 26%. Los resultados fueron menores a las expectativas, si bien no fueron totalmente malos, pero empezamos a ver el efecto de aplanamiento, el efecto del poco crecimiento de usuarios y bueno, la noticia del menor crecimiento, que eso lo dicen directamente ellos, para el 2022. Y bueno, también las causas que hemos visto, como la competencia más fuerte en el mundo de las redes, que ha causado también el aplanamiento de usuarios, y eso se va a traducir en aplanamiento o decremento tal vez en ventas, en ingresos, en los márgenes. Y a ver, como pensamientos personales, a mí me gusta la empresa, me gustan las empresas relacionadas a tecnología y a redes, también estoy muy metido en este mundo, a esto me dedico. Me gusta también la parte del metaverso, ya lo hemos platicado de largo y tendido, por ejemplo, con el buen Omar Educación Financiera en nuestro podcast de Campeones Financieros. Obviamente las preocupaciones que nos comentan hay que observarlas de cerca, ellos mismos comentan este ritmo menos acelerado en el crecimiento, el tema de la competencia, cada vez hay más redes y hay redes muy importantes que están creciendo a ritmos bien interesantes y bueno, a mayor competencia pues se compite por el tiempo de los usuarios y por lo tanto en la publicidad. Yo creo que la caída sí fue demasiado fuerte, más de lo que lo justifican los números. Al final sí hubo crecimiento, sí tiene buenos márgenes, buenas ventas, utilidades, la utilidad por acción, el price to earnings, hubo muchos indicadores que analizamos, pero creo que sí fue un castigo mucho más fuerte, que ojo, todavía puede continuar cayendo, eso nadie tiene la bolita de cristal, pero yo creo que el castigo sí fue más fuerte de lo justificado. Yo a raíz de esta caída sí compré acciones de esta empresa, digo, todavía puede continuar cayendo, voy a estar analizando de cerca, pero bueno, ya saben que esto no es una recomendación, yo solamente con fines académicos e informativos te comparto, pero bueno, creo que la caída fue demasiado pronunciada y tiene fundamentales interesantes. Y claro, aparte mi perfil es de muy largo plazo, de muchos años. Yo sí quiero ver qué va a pasar con el metaverso en algunos años en esta carrera y bueno, como todo hay que ir analizando la información que vaya saliendo en los diferentes trimestres. Y bueno, ¿qué te pareció este análisis express? Hazme saber tu opinión si es diferente y qué quieres que analicemos en próximos videos. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada. Aquí tienes otros videos para continuar con tu aprendizaje. Mucho éxito.